Ahí está, listo, bueno, ahora sí, ahí estoy grabando. Bueno, buenísimo. Entonces, el primer ejemplo que puse es el ejemplo para comparar una situación sin proyecto y otra con proyecto, ¿no? El sentido digamos, uno cuando mira una evaluación de inversiones desde cero, es una cosa. Ahora, sobre una empresa que está en funcionamiento y que tiene que acomodarse el proyecto a lo que ya está en una empresa o en un campo, es distinto. Entonces, siempre tiene esas dificultades. Bueno, entonces, para que se pueda entender, acá está representada una situación sencilla, si se quiere, una situación sin proyecto, que es esta que está pintada acá, de las columnas C hasta la H, y después una situación con proyecto, que es esta que está acá hacia la derecha, que es de la columna J hacia la derecha, hacia la S. Entonces, la situación inicial es, bueno, una empresa que tiene este capital, una vida útil estimada del capital, pues, supuse, bueno, una depreciación de ese capital, y como que el capital luego de 10 años queda con una vida, con un capital residual de 0. ¿Por qué pongo el capital acá? Porque es importante considerar siempre el capital, no solamente el flujo de caja, que ese es el primer punto, ¿no? El primer detalle que quiero hacer énfasis. Es decir, la caja nos marca cuál es el flujo financiero. En este caso, bueno, la situación del año de diagnóstico, encontramos que tenía unos ingresos de 1.500, unos gastos de 850, entonces el saldo da 650 de la situación de diagnóstico. Si yo la proyecto esa situación durante los 10 años, obviamente lo repito con el mismo flujo de caja, y puedo, en función de ese flujo de caja, obtener un BAN, aplicando la formulita de BAN, me da 5.545 en los 10 años. Bien. Ahora, está bien hacerlo así, esto está bien hecho, no hay ninguna contradicción, simplemente lo que quería remarcar es que si yo lo hago con la utilidad, que es un poco la duda que me había planteado Esteban por mail, la utilidad en este caso surge de al saldo 650 considerar las depreciaciones también del capital. El capital, la depreciación es 1.000 pesos, entonces la utilidad me queda 350. Entonces, en evaluación de proyectos de inversión, no hay que considerar las depreciaciones del capital. Entonces, está bien plantearlo como está acá, es decir, sin las depreciaciones. Bueno, ese es el primer punto. Segundo, ahora sí, pasamos al proyecto sin actualizar. Proyecto sin actualizar. ¿Qué es el proyecto? El proyecto, acá puse un paso 1, es una inversión en pasturas, sencilla, digamos que este campo es un campo ganadero, invierte en pasturas para mejorar el campo, 7.500 pesos. Acá yo puse también un valor de la hacienda que tiene, porque ya vamos a ver que hay que darle bolilla también al capital que hay en mejoras y en maquinaria, es decir, el capital que tiene la empresa, pero también al capital que tiene en hacienda. En este caso, el capital que tiene en hacienda no va a influir para nada, por lo tanto, no lo vamos a tener en cuenta. Pero vamos a ver que después sí, es importante tenerlo en cuenta. Bueno, en este caso, la inversión es 7.500 pesos, entonces esos 7.500 pesos obviamente impactan en el saldo, es decir, tienen en este caso, fíjense que como consecuencia del proyecto, los gastos se incrementan,
en los primeros años, pasan de 850 a 1000 y se reducen los ingresos. Obviamente, que es normal, digamos, en toda transición, siempre al principio los ingresos bajan, por justamente la empresa se está acomodando, en este caso se clausuran potreros para hacer la inversión en pasturas, por lo tanto baja la carga y por lo tanto hay menor producción de carne. Entonces bajan los ingresos. Entonces, en este caso, el saldo inicial da 7.500 negativo, porque además de los ingresos y gastos, estoy teniendo en cuenta la inversión de 7.500 inicial. Bueno, hasta acá, todo esto creo que ya lo conocen, lo estoy repasando para que después veamos cómo siguen los otros casos. Acá lo que estoy considerando en estas dos columnas es, además del capital que ya tenía, tengo un nuevo capital que son las pasturas, que al principio, bueno, eran 7.500, pero después también se va depreciando las pasturas. La pastura, bueno, o el bien que sea, yo puse acá 15 años, pero para hacer las cuentas es fácil, como si, digamos, yo estuviera haciendo renovaciones parciales y luego llega un punto que dejo de hacer y se me va deteriorando todo. Pero bueno, nada, es para hacer los números nada más. Entonces, acá se me va deteriorando el bien en cuestión y llega un punto en que me queda solamente el valor residual al cabo de 10 años. A los 10 años corto el análisis del proyecto y me queda un valor residual de ese capital. Entonces, ese valor residual es lo que se llama recupero, y que lo tengo en cuenta dentro del flujo financiero. Entonces, fíjense que acá hay un elemento que no es financiero, que sin embargo lo tengo que tener en cuenta, que es lo que se llama el recupero. Entonces, se lo sumo a los ingresos del último año. Entonces, la formulita es todo lo que ingresa, más lo que tengo de recupero, menos los gastos, menos las inversiones. Inversiones no había nada, entonces ahí la fórmula 6.900 me está marcando el saldo que tengo del último año, que justamente a los 3.900 que tenía siempre en los últimos años, le agregué el recupero. Listo. Entonces, eso me da un BAN bueno, acá el BAN está calculado como el BAN del proyecto, 13.996, pero acá donde se ve bien es el BAN diferencial, es decir, el BAN diferencial es trabajar con los saldos del proyecto, restarle los saldos de la situación sin proyecto. Acá se ve en esta columna S2 menos S1, el resultado es el mismo, es decir, trabajando con BAN diferencial me queda 8.452. Y si lo hago con el BAN del proyecto, que es 13.996, le resto el BAN sin proyecto, que era 5.545, me da lo mismo, 8.452. Así que hacerlo de una forma u de otra no altera. Es preferible trabajarlo directamente así, como el BAN diferencial. Bueno, vamos al caso 2. El caso 2 es una situación en la cual la inversión es la misma, pasturas, pero en este caso el productor decide comprar vaquillonas preñadas. Entonces, compra vaquillonas preñadas y gasta 20.000 pesos. Entonces, esos 20.000 pesos de gasto, que sale el dinero de caja, se le agregan también a lo que ya había gastado de 7.500 pesos el primer año. Entonces, hay un nuevo egreso y por lo tanto hay que contabilizarlo en el saldo, en el flujo de saldo de la empresa. Pero son animales.
y como tal, hay que considerarlos en la evaluación. Es decir, sí, Patricia, te hago, estoy en la clase. Sí, sí, dale. Fíjate, es 824-215-0732. Bueno, bueno, entonces les decía que esta inversión hay que considerarla. Está acá donde dice nuevo capital, lo tengo en cuenta. Si tenía 7.500 de las pasturas o la inversión que había hecho, más los animales que tenía, entonces ya me quedan 27.000. Es decir, tenía 7.500, se depreció 500 el bien anterior, por eso le resté 500, bueno, quedan 27.000. No importa. Los números no son tan importantes, sí lo que quiero que quede claro es el concepto. Entonces, esos animales pasan a incorporarse a la hacienda general. Entonces, acá donde dice valor de la hacienda, que yo en el anterior caso había puesto 12.000, acá no sé, le pongo un signo de interrogación porque no sé cuál va a ser el nuevo valor de la hacienda, y lo voy a tener que considerar al fin del proyecto. Es decir, una vez que pasan los 10 años, si yo hago un ban sin considerar lo que se incrementó de valor en mi capital por la hacienda, me da un ban negativo. Fíjense que acá me da un ban negativo, es decir, se incrementaron los ingresos, bárbaro, se incrementaron, pero a pesar del incremento de los ingresos, el ban me queda negativo. ¿Por qué me queda negativo? Porque no puse lo que se me había incrementado de valor, mi capital en animales, por esas vaquillonas que se incorporaron al rodeo y que una vez en el rodeo las mantuve, siempre las tengo. Digamos, en todo sistema de cría, siempre las vacas viejas se venden, se incorporan nuevamente vaquillonas, y entonces la edad del rodeo es infinita, dura para siempre un rodeo de cría con ese sistema. Entonces, puedo decir que se me incrementó el rodeo en 23.000 pesos. Lo pongo acá, y fíjense que cómo cambia, es decir, el ban, entonces ahora es positivo, lo cual es lógico que sea positivo, porque si yo compré animales para incorporar el rodeo, para producir más, produzco más, vendo más, se me aumentaron mis ingresos hasta 7.000 pesos, en este ejemplo, y me capitalicé, es lógico que lo tenga en cuenta, entonces ahí lo incorporo al saldo del último año, igual que había incorporado antes el valor remanente de la pastura, que era de 3.000 pesos antes, bueno, ahora me da 3.000 más los 20.000 que tengo de los animales. Entonces, computado así, el ban diferencial es positivo. Hasta ahí, ¿se entiende? ¿Me siguen? ¿Me escuchan? Primero, ¿se escucha? Sí, sí, se escucha. Bueno, buenísimo. Bien. Sí, sigo entonces. Tengo una preguntita hasta ahí. Dale. Tiene otra. Sí. Yendo al Excel que tenemos propio de los trabajos, ¿no? Que llenamos datos. Sí. Yendo a puntualmente esos datos. Yo puedo trabajar con los saldos que me va dando ese flujo financiero que tengo. Lo único que tengo que agregarle además es al final el recupero, para este ejemplo sería lo de la pastura y lo de los animales. Sí, y el ban estaría bien hecho con un saldo incremental. Claro. El flujo de caja está bien, eso no te miente, te marca lo que es el flujo de cajas. Pero yo lo que digo es que no nos podemos quedar con eso solo, que hay que
campanear, siempre hay que mirar qué pasa con el capital. Entonces, si el capital se incrementó consecuencia de las modificaciones que hice, porque metí pastura, tengo más animales, aumenté la carga, bueno, obviamente ese diferencial de capital lo tengo que poner como si fuera un recupero. Va a ser mucho más que un recupero, obviamente, porque me capitalicé. Entonces, ese valor diferencial lo tengo que sumar al saldo financiero. Bien, que Ese sería sí. la diferencia de inventario de animales para este caso. Claro, tal cual. Sí, la diferencia de inventario de animales, en este caso, pero bien podía haber sido la diferencia de inventario de mejora. Si vos tenías un Bien, campo, sí, si hubiera sido otra inversión, sí. claro, tenés campo natural y vos le metés pastura por todos lados, bueno, ese diferencial, llegás al último año con todo el campo con pastura. Bueno, lo tenés que considerar, todo lo que se incrementó en capital tu campo. Bien. Tengo una Bien, duda yo. sí, dale. Bueno, a lo mismo que Oscar, yo hice lo mismo con Sí, el tema de los capitales y me había dado una capitalización porque había aumentado la carga de manera considerable, de 1.1 a 2, por el sí. hecho de que usé pastura y utilizaba los granos de la cosecha. Eh, Como yo en las transiciones liquidaba parte de mi capital de la hacienda para poder también Ahora lo vemos. darle tiempo a la pastura, Ah, 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 no me da, sí, ahí se Ahora, escucha. ahora lo vemos, justo el caso tuyo y el caso de Esteban son los casos 3 y 4. Perfecto. Buenísimo. Vemos esto. Eh, bueno, este es el caso 3. Se trata de un productor que no compra nada. No compra nada. Dice, no, me voy a arreglar con lo que tengo, voy a hacerlo directamente de a poco con mis animales. Voy a incrementar el rodeo con mis animales. Entonces, ¿qué hace? Se guarda las terneras, todas las terneras, para incrementar su rodeo. Entonces, fíjense acá que inversión, nada, no hay nada de inversión, y está bien. Ahora, en realidad, se va capitalizando, porque el hecho de dejar las terneras, todas las terneras, quiere decir que ese mismo año ya va a tener mayor capital a fin del ejercicio. Entonces, bueno, en este caso yo le puse, tiene un valor adicional de nuevo capital de 700 pesos. Al otro año ya se le suman las otras terneras, entonces ya tiene 1.300 más. Luego se le suman, se convirtieron en vaquillonas, es decir, ya tengo las terneras que quería, se convirtieron en vaquillonas, voy aumentando la carga, hasta que llega un punto que digo, bueno, hasta acá, esto es el año 7, el año 7 llegué a estabilizarme, digo, bueno, ahí estoy, me paro ahí. 5.300 pesos o dólares, lo que sea, no importa, de animales. Entonces, ese es mi capital. Entonces, luego, si yo me mantengo en ese capital adicional, lo que tengo al cabo de los 10 años es un capital adicional de 5.300 pesos. Entonces, vuelvo a lo que decía Oscar, es decir, me tengo que fijar en el inventario de Hacienda, el inventario de animales, si me capitalicé o no me capitalicé, y por diferencia lo veo que hago la evaluación y veo que tengo 5.300 pesos más de capital, por lo tanto lo pongo como recupero. Acá está puesto como recupero. Ahora, ¿qué pasó con el flujo de fondos? En el flujo de fondos, yo no vendí las terneras el primer año, ni el segundo. Entonces, tenía
mi situación original de diagnóstico tenía unos ingresos de 1.500 pesos. Como no vendí la ternera, tengo menos ingresos, 800 y 800. Y encima tuve que darle de comer a esas terneras. Por lo tanto, se me aumentaron los gastos. En vez de 850, ahora tengo 1.000 y 1.000. Con lo cual, tengo 2 años de saldo negativo de 200. Pero fíjense que en la comparación, la situación original tenía 650 positivo. Entonces, el diferencial del proyecto es 850 negativo el primer año, 850 negativo el segundo año, el tercer año tampoco logro generar ingresos para que sea, para que haya superávit. El cuarto año, recién ahí estoy logrando el equilibrio, y a partir del quinto año empiezo a mejorar mis ingresos. Y logro, si se quiere, buenos ingresos, mejores que los que tenía con la situación de diagnóstico, que tenía un saldo de 650, y bueno, y ahora me logré equilibrar en saldos de 1.050 pesos. Pero ¿dónde se ve la inversión que hice? Acá, en estos saldos negativos. Fíjense que a pesar de que yo no compré nada, inversión cero, porque no salió dinero, no gasté, pero el hecho de vender menos es la pérdida que tengo que imputarle al proyecto. Esa es mi pérdida. Antes vendía 1.500, ahora pasé a vender 800. Entonces, esa pérdida es la que forma parte de mi proyecto, y con lo cual, acá se ve claro que en comparación con el diagnóstico, con la situación original, me queda un saldo negativo. Y esa es mi inversión. Mi inversión en el proyecto es esa, es la pérdida de ingresos y el aumento de gastos que me generó este proyecto. ¿Se entendió ahí, Germán? Una duda. Sí, se entendió. Sí. A mí me pasó eso, ¿no? O sea, Sí, yo estoy sí. en ese planteo. La única diferencia es que yo no tuve diferencial negativo nunca. ¿Por qué? Porque los primeros años me vendí esa hacienda, Sí. y lo que hice fue ceder terrenos a la agricultura. ¿Qué pasó? Yo también tenía un diagnóstico particular en el cual el campo había sufrido lo que es la parte de sequía, por un lado, aumenté la superficie de agricultura, y además contaba con excedente de pasto natural, por lo cual ajustar la carga, aumentar la carga no me fue inconveniente por ceder terrenos a la agricultura. Mi problema es que nunca me dio negativos. Sí me bajó los ingresos, pero no me dieron negativos. Ese fue mi tema. Sí, el problema es que había sido una situación atípica, si se quiere, porque justo había habido sequía, y encima tampoco estaba el campo aprovechado con la carga como se debía. Entonces quizás esa comparación contra la situación original, digamos, esta situación original, ¿no? Que uno dice, yo la replico durante los 10 años, estos 600, la situación original es esta, 650, que la replico durante los 10 años. En realidad, en tu caso, no tendría que haber sido así, porque el año fue atípico. Entonces vos lo que tendrías que haber replicado durante esos 10 años es una situación normal del campo, no en época de sequía, una situación normal del campo, que seguramente en años buenos, esto no hubiera sido 1.500, un año normal hubiera sido a lo mejor 2.500. Entonces, ahí la situación para comparar, hubieras tenido que contrastar contra saldos de 1.650, no de 650, que fue un año malísimo y excepcional, sino que en un año normal, como es de esperar que suceda en 10 años, qué sé yo, en 10 años puedes tener algún año malo, puedes decir, bueno, algún año malo puedo tener, le pongo acá lo mismo que tuve antes, 1.500.
bueno, pero en 10 años no vas a tener 10 años malos. Entonces, esa sería la situación sin proyecto. Ahora. Entonces, usted me recomienda que haga, yo ya hice toda la transición, me recomienda que haga un año intermedio como si fuese un año estabilizado de lo que produce el campo bien y ver cuánto pierdo realmente. Claro. Es decir, ¿cuál sería una situación? Obviamente tenés que modelizarlo, más o menos, pero le estimás, digamos, cuánto produciría el campo en un año razonable. En cuanto a carga, lo dejo como está. Sí, También, pero la carga, realidad es que yo, sí, estaba la realidad bajo es de que también, carga, sí, ¿por qué? ¿Por qué estaba bajo de carga? porque no, lo utilizaba así, o sea, era el manejo que tenía al momento. O sea, al llegarse, o sea, también estaba en un periodo de transición en el cual se estaba pasando la mano de lo que es la administración del padre a hijo, Sí, entonces también en el campo estaba como subaprovechado y era una de las debilidades que nosotros acotamos en el FODA. claro, Por eso es que también se había implementado eso. Y claro. además, el año 1 también contaba con que el establecimiento tiene en otra parte una cabaña, entonces como que quería instaurar lo que es la hacienda negra y sacar lo que es el careta, por lo cual hizo compras de toros de puro controlado, puros pedigree, perdón, y además de terneras de valor genético, lo cual le impactó obviamente en el año 1 de Sí, forma considerable, porque el precio es muy sí. superior. Y yo dentro de mi planteo me dedicaba a hacer otra cosa, que es una recría, y no tener en cuenta lo que es la parte de carga genética para una cabaña, porque en mi sentido no me interesaba. Está Por eso bien. también tengo tanto impacto. Está bien, está bien. Escúchame, déjame que explico el caso 4, porque si no se me corta la sesión, y después hablamos de tu caso en particular, si querés, Perfecto. en la otra sesión. Pero aparte esta que la estoy grabando, bueno, aprovecho y ya muestro el caso 4, que es justo el de Esteban. En este caso, no hay inversión tampoco. ¿Cuál es el proyecto? Vendo vacas para bajar la carga y pasar a un ciclo completo. Este, este, yo puse esto, es decir, está bien, no es exactamente lo que hace Esteban, pero es para que se entienda el ejemplo, ¿no? Más clarito. Es decir, un productor típico de cría que decide, bueno, no es tan rentable la cría, voy a sacar un poco de vacas, bajo la carga del campo vendiendo vacas y lo preparo el campo para hacer un engorde de terneros y los quiero llevar a novillo. Entonces, con lo cual los terneros no los vendo, sino que los voy a dejar hasta que lleguen a 400, 450 kilos, recién ahí los voy a vender. Entonces se me alarga el periodo de los terneros en el campo, y tengo que prepararlo para tener novillos, y para eso vendo vacas. Entonces, ¿cuál es la inversión? Ninguna, no compro nada. ¿Cuánto invierto? Nada. Y al contrario, no compro hacienda. Lo que tengo que hacer es vender. Bueno, y vendo las vacas, vendo parte de las vacas. Yo había dicho que tenía 12.000 pesos de valor en hacienda, me desprendo de 4.000. Entonces, esos 4.000 que tengo me van a generar ingresos, porque si antes vendía 1.500 en épocas normales, la del diagnóstico, y ahora vendo todas las vacas, ahora tengo unos ingresos de 5.500. Bárbaro. Entonces, el saldo ahí es positivo. Ahora, es positivo, pero a expensas de que me descapitalicé, porque si mi rodeo antes era un rodeo de 12.000 pesos, y me desprendí de parte de la vaca, ahora voy a tener un rodeo de 8.000 pesos. Está bien, uno dice, bueno, lo voy a hacer para mejor, porque voy a producir más novillos, todo eso, y los novillos los voy a vender mejor, bárbaro, eso lo voy a ver en el flujo de caja, acá.
y realmente es así. Los flujos de caja, veo que se aumentan obviamente un poco los gastos porque tengo que dar más de comer, pero a la vez aumentan mucho los ingresos y me generan unos saldos interesantes. Aumenté un 50% los saldos de la situación de diagnóstico. Entonces, si yo lo planteo así como está puesto, es un proyecto bárbaro porque ya de entrada tengo un saldo diferencial de 3.950 pesos. Positivo, generado por los ingresos. Pero en realidad me descapitalicé. Entonces acá hay que aplicar la misma lógica que aplicábamos con el recupero. Si yo, después de un tiempo, en el caso 3, tengo mayor cantidad de hacienda y la evalúo al final de los 10 años, en el caso 2 también pasaba lo mismo. Yo tengo que evaluar porque tengo mayor cantidad de hacienda, entonces acá incorporé 23.000 pesos de hacienda que tenía además, además de los saldos financieros, tengo que considerar eso. Acá es la inversa, es decir, si yo generé 5.500 pesos de ingreso porque me descapitalicé, en realidad, si yo considero que se me fueron 4.000 pesos por la descapitalización, lo tengo puesto ahí. Entonces, en realidad, a esto le tengo que sumar esos 4.000. Entonces, en realidad, el saldo es 600, es decir, porque 4.000 de ingresos que tenía adicionales, menos 4.000 que se me descapitalizó, se me está neutralizando. 5.500 menos 4.000 se me neutraliza, me vuelven a quedar los 1.500, menos 900, me queda un saldo de 600. Ese es el saldo correcto. Entonces, el BAN diferencial es 896, con 2 años negativos, el primero por poco, simplemente porque me aumentaron un poco los gastos. El segundo es mayor, más negativo, porque ahí me agarró la transición, no vendí los terneros, estoy esperando para vender los novillos, entonces me agarró la transición y tengo muchos gastos de alimentación, listo, entonces me da negativo. Y ya después me empieza a dar positivo, y me estabilizo y obtengo saldos positivos. Entonces, el saldo diferencial es interesante, 250 pesos más. El proyecto es positivo, tiene un BAN diferencial de 896 pesos, pero primero, hubo proyecto porque ese es el proyecto, a pesar de que no hubo una inversión inicial, hubo proyecto, y lo que yo tuve que poner es sacrificar ingresos en el segundo año y aumentar los gastos en los primeros 2 años sin tener ingresos adicionales. Entonces, ese fue mi proyecto. Y ese se ve reflejado en el flujo de caja. Pero la parte de lo que merma el capital lo tengo que considerar. ¿Se entendió, Esteban? Y bueno, y Germán sobre todo también, que eran los que estaban con esos temas. Sí, lo que a mí me pasa es que yo, en realidad, la descapitalización inicial que tengo es a partir de que yo vendo las vacas CUT, que